Muy buenos días, son las 10:15, estamos un poquito retrasados por algunos aspectos personales. Se avisó con anterioridad de que íbamos a tardar. Y aquí estamos nuevamente en cambio en el debate. Un cambio, un programa que, como ustedes ya lo conocen, pues es el análisis de diferentes puntos que están sucediéndose en el país y comentarios que no frecuentemente son de debate, sino comentarios que van a enriquecer una opinión y que seguramente les es de utilidad para que a su vez puedan también normar una conducta sobre la problemática que existe en el país. Hoy, esta mañana, nos acompaña nuestro querido amigo Santiago Lomelí. Él es físico matemático, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido o es maestro de administración de empresas y tiene experiencia también en la planeación de la educación. Son dos materias importantes que él imparte en la universidad. En trabajos profesionales, bueno, tiene muchos, pero quisiera yo destacar que fue director del COPLADEL, del Comité para la Planeación del Desarrollo, y además fue también director de planeación para el desarrollo, que complementa esta situación. Uno administra el comité y el otro fue el director de planeación del gobierno del estado en el desarrollo económico. Así que pues vamos a entrar en materia de economía, en donde en este año que está por terminar, felizmente, porque ya por fortuna tenemos pocos días de que va a mantenerse Calderón chupando de la ubre al país. Sí, porque es una vergüenza que en los últimos días de su estadía en la presidencia asaltada, se siga paseando descaradamente, ¿no? Sí, y además haciendo burla, haciendo burla de las cosas, pero en fin, es otra cosa. Entonces, afortunadamente ya está terminando este año. Ha sido un año muy difícil para la economía, no solamente del estado de Michoacán, sino la comunidad de los municipios, y la economía indiscutiblemente del país, que ahí se siente mucho menos, porque distraen los recursos de unos programas a otros y pueden gastar en la presidencia de la República lo que se les pega la gana. Tienen dinero hasta para que haya casas casas, me refiero a aeroplanos, aviones, casas de la Secretaría de la Defensa, que se dan el lujo de escoltar al presidente en el aire, ¿no? Es una vacilada lo que hace este señor. Pero en fin, entonces es un problema económico bastante fuerte el que tenemos, y se habla en el país. Yo decía, escribía yo un artículo el día de hoy, que el endeudamiento del país era de 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos. Es decir, decía yo que era un 5 con 19 ceros. Con muchos ceros, ¿no? Entonces, para que entiendan, y que bueno, pues son cifras incalculables para uno, inimaginables, pero que además estaba yo equivocado, porque hoy precisamente en reportes de hoy por la mañana se habla de que la deuda no es de 5,000 millones de pesos, sino es cercana a los 6,000 millones de pesos, que es una deuda que en términos de dólares pues son 550,000 millones de dólares. Entonces ese es el problema del país, y hoy actualmente en el estado pues se ha vivido una crisis, porque se dice que el gobierno anterior endeudó terriblemente al estado, de tal manera que llega a una suma de 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos para un estado de Michoacán que pues sencillamente es 6 veces, no sé cuántas veces sea el presupuesto anual del gobierno de Michoacán. Bueno, primeramente te agradezco, Samuel, que me hayas invitado a estar contigo haciendo estos comentarios, estas reflexiones, que realmente las necesitamos, y retomo lo que tú dijiste. Afortunadamente estamos ya por cambiar de camiseta en el gobierno. Ya no es posible ni tolerante mantener
un nivel de gobierno y de gobernabilidad como hemos tenido en estos 6 años. Quiero mencionarte que este dato que das de la deuda pública no tuviera mucho de malo si hubiera tenido un propósito. Es interna y externa, hago la aclaración. Sí. Interna, deuda total. Hubiera sido, no fuera tan mal, porque el endeudamiento, cuando tiene un propósito definido, claro, y partiendo de que es dinero público, que es dinero del pueblo, y que se le va a regresar al pueblo para poder apuntalar algunos proyectos de desarrollo, que para esto, para poder cumplirlo, se requiere realmente un marco ético político de primera, cosa que no se ha mostrado. Pues entonces de ahí tenemos que partir para hacer una reflexión. ¿En dónde están todo ese dinero? ¿Dónde están? ¿En dónde se quedaron? Nuestra generación de impuestos es para financiar ¿qué? El desarrollo o el presupuesto de administración federal. ¿Por qué te digo esto? Hay dos conceptos que debemos de destacar. Por un lado está el propósito de financiar el presupuesto del Estado, el Estado mexicano. Y por otro lado está el objetivo, el propósito de financiar el desarrollo del Estado. Son cosas diferentes. Viene un endeudamiento de una manera lógica cuando no alcanza el dinero. Pero no alcanza el dinero ¿para qué? ¿Para una cosa o para la otra? Yo creo que en el proceso que tuvimos, a mejor opinión tuya, ¿sí? Nos engolosinamos. Y nos engolosinó una sola cosa: el no saber administrar a un país. Bueno, pero el engolosinarse con esta situación, pues es decir, es que quien manejó los recursos económicos, quien nos administró los recursos económicos, no tiene ni la menor idea de la estupidez que acaba de hacer. Es decir, yo creo que el endeudamiento efectivamente no es malo. Es decir, un endeudamiento es bueno cuando tú vas a construir, vas a iniciar una empresa que va a dar trabajo y va a dar un producto terminado, pero cuando esto no se ve en la realidad, cuando, por ejemplo, aquí en Michoacán, se dice que se deben 38 mil millones o 30 mil millones, no sé cuántos. Lo cierto es que tampoco hay una información veraz de cuánto se debe, y que hay que reclamar a las autoridades anteriores que clarifiquen en dónde se metieron esos recursos. La rendición de cuentas. Sí, y bueno, si efectivamente están invertidos en la presa, que a mí me parece una obra magnífica que se haya realizado, la presa que está en rumbo a Europa, con Francisco J. Múgica, bueno, pues sabemos que ese tipo de inversiones a través del riego va a dar una productividad en el campo, va a haber recursos, va a haber producción, va a haber trabajo, va a haber alimento, etcétera, ¿no? Pero cuando se hacen aspectos que no tienes, es decir, cuando se hacen cosas improductivas, cuando haces una estela, un monumento de cemento que supuestan o presupuestan en 600 millones o 800 millones y sale en 1000 y tantos millones de pesos, y que además es inservible, es una defecio, pues entonces tú, bueno, pues esos tipos están locos, o efectivamente costó 600 millones de pesos y se están robando 600 millones de pesos en el subcontratismo, en cosas de ese tipo. Pero yo creo que, discúlpame que te interrumpa, pero yo creo que una cosa importante en eso que estás mencionando, es cuando tú haces la reflexión de que los gobiernos han dispuesto de una serie de espacios para poder tener controlados los dineros del pueblo, a través de la ley de obras públicas, a través de la Contraloría, a través de una serie de mecanismos que se supone deben de estar bien normados, bien clarificados para poder hacer una rendición de cuentas. No nomás es de que, fíjate que en una obra de 600 millones necesito 300 más o necesito lo doble más y dámelos porque la tengo que acabar. No, yo creo que algo está pasando ahí,
y que es un problema que de una u otra manera... ¿Sería que hicieron cálculos equivocados del valor de la obra? No, yo creo que los hicieron bien. Bastante bien. Bastante bien. Y en ese proceso de hacerlo bastante bien, hay un elemento que no nos ha dejado en paz, que se llama corrupción. Y la corrupción que va desde arriba hasta abajo. Y es mucho dinero el que tú necesitas para mantener un estado de corrupción que te genere esos niveles de utilidad mala vida. Voltea a ver, eso quizás se pueda pasar. Voltea a ver a Pemex. Bueno, ¿qué sucede con el mismo tema donde encontramos que son miles de millones de pesos que no podemos darle transparencia? Tan es así que es increíble que siendo la paraestatal más exitosa del gobierno esté quebrada. Bueno, quebrada técnicamente es decir, no hay un es decir, Petróleos Mexicanos tiene unos ingresos enormes. No tengo ni idea de cuánto puede hacer, pero tiene ingresos de más de 60,000, 70,000 millones de dólares, o mucho más, más 100,000 millones de dólares anuales, Petróleos Mexicanos, que es la que sustenta la economía del país. Está bien, digo, son ingresos que obtienen y que se distribuyen porque es una empresa finalmente del Estado. Entonces, malo cuando esos recursos económicos se sigue, es decir, cuando obligan a la propia empresa a seguirse endeudando. Yo creo que aquí hay una situación de, ¿cómo pudiéramos expresarla? De maldad en la administración de Petróleos Mexicanos, porque la hacen que se endeuda y ahora, bueno, consideran necesario que entre la iniciativa privada para poder resolver el problema de un endeudamiento que fue a lo mejor con mala fe de hacerlo, es el parapeto para poder generar privatizar esa empresa. Sí. Creo que estamos de acuerdo con en ese sentido. Volviendo o entrando aquí a la economía del Estado, no hay municipio que no se libre de esa situación. Es estúpido que se desarreglen las leyes, desarreglen así con esa claridad, para que se permita, para inducir a lo que ahora tenemos. Tú debes de saber perfectamente bien que antes, para que un municipio se endeudara, necesitaba tener la autorización de un comité, de un grupo del gobierno del Estado, que analizaban la capacidad de endeudamiento del municipio y que a su vez informaba al Congreso del Estado indicando no tiene capacidad de endeudamiento, sí tiene capacidad de endeudamiento y hasta cuánto. Y entonces eso se rompe. Entonces permiten, desde luego a través de las compañías estas calificadoras, Standard & Poor's, Fitch, no sé cuántas más hay, permiten que les den un certificado, es decir, sustituyen al Congreso del Estado y dan un certificado de capacidad de pago. Es decir, no lo hace el Congreso, lo hace una compañía que generalmente es extranjera. Tiene un capital extranjero con representantes mexicanos y le dicen, yo te autorizo mediante el pago de una cantidad, un certificado en donde señalo que tú tienes capacidad de endeudamiento y puedes pedir dinero al banco. Y entonces, en ese abuso, en esa situación de suplantación de poderes, porque son compañías particulares extranjeras, muchas de ellas, que te están diciendo sí puedes endeudarte al margen del Congreso del Estado. A mí me parece aquí una estupidez de los congresistas del Estado que permiten esa situación. Y totalmente de acuerdo, y es un punto que realmente deberíamos de explicitarlo y darlo a conocer a la opinión pública, porque recordemos el principio, este dinero no es un dinero privado, el dinero de los municipios, volvemos a lo mismo, es un dinero público. Por ser público debe tener un tratamiento bajo un proceso de carácter político, necesariamente por ser público.
Entonces, ¿quién es el que administra en lo general este tipo de recursos en los diferentes niveles? ¿Está mal interpretada la autonomía municipal? ¿O está mal interpretada la autonomía estatal? Entonces, ¿por qué tenemos un pacto federal? ¿Sí? Nosotros tendríamos la necesidad de poder revisar realmente qué es lo que significa desde la parte de la federación, la parte del estado y la parte de municipios, para ver en dónde se van colocando las responsabilidades del manejo de los dineros. Si así fuera, pues nosotros podríamos ser autónomos, ¿verdad? Autónomos y generar nuestros propios impuestos y no darle nada a la federación, pero estamos cobijados históricamente por un pacto que le da coherencia y le da forma a esta nación, a esta república. Sí, yo creo que con estas reflexiones que hacemos, la opinión, es decir, la gente que nos vea o nos escuche o mañana lea en la prensa el contenido de esta charla, pues va a aprender un poquito o va a certificar que efectivamente el país no anda correctamente, y que tener un endeudamiento de 6,000 millones de pesos, que significan 550,000 millones de dólares, que es una cantidad, como ya lo indiqué, elevadísima, se sale de la capacidad de pago del país actualmente. Es decir, vamos a vivir para pagar una cantidad. ¿Cuánto costará esos 550,000 millones de dólares en intereses mensuales? ¿Cuánto? Tú eres matemático y economista, y debes tener una idea aproximada de cómo están estos ratings o valores. Sí, las tasas, ¿no? Estas tasas de financiamiento de la deuda. Entonces estamos alimentando a unos tiburones, verdaderos tiburones, a costa de la salud nacional, a la costa de la salud del pueblo. Pero yo creo que ahí, si me permites, ingeniero, yo creo que es un punto de reflexión muy fuerte lo que tenemos que hacer ahí. Los actores reales del endeudamiento, ¿quiénes son? ¿Son los políticos? Por una parte. ¿Quiénes más hay? Los intereses extranjeros sobre los recursos o el manejo del país, o las instituciones también a nivel internacional, como puede ser el Banco Interamericano, como puede ser el Banco Mundial, ¿sí? O pueden ser otras instancias de financiamiento, europeas, asiáticas, o lo que sea. Pudiera ser, pero yo creo que la reflexión fuerte es hasta dónde han querido inmovilizar a este país políticamente, a través del financiamiento. ¿Tú lo crees congruente que en este momento del 2012 tengamos todavía indicadores sociales o socioeconómicos, si se prefiere, de que hay 70 millones de mexicanos que tienen por lo menos un nivel de pobreza? Eso no es posible. Si tú dividieras los 500,000 millones de dólares entre los mexicanos, dime, ¿cómo nos tocaría? A ver, tú que eres matemático. es que tiene tantos ceros que sí. perdí la cuenta, sí. Carajo. Pero fíjate nomás ese cruzamiento. Entonces, tú dices, ¿quién es el actor? ¿En dónde entra la sociedad en su expresión? Resulta que no entra en ningún acto del juego, de este juego político. Entonces, ¿quién es el que tiene interés de inmovilizar el país? ¿Quién es el que tiene la necesidad de poder seguir explotando a este país? Yo te voy a hacer una reflexión muy dura, que valdría la pena que se revisara, ¿sí? En los años 60, 70, todavía, nosotros gobernábamos este país, o se gobernaba este país, con gente que iba generándose a través de ciertos liderazgos.
en las gobernaturas, los secretarios de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. No está bien, era la gente de México. O sea, el problema es la improvisación. Sí, no, déjame decirte que aquí yo creo que esa es la parte más delicada, que no hay improvisación ya. Y déjame Está nomás, perfectamente estudiado cómo fregar al país. Oye, eso es lo que quiero. Empezaron, por ejemplo, tuvimos gobernadores que no habían terminado una carrera profesional, por ejemplo. En Guerrero, ¿te acuerdas? De Rubén Figueroa. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Tuvimos secretarios de Estado que tampoco tenían una pero era gente de conciencia. Por eso, eran mexicanos. Era gente de conciencia y de honestidad. Lo que quiero es decirte ahora, revisa los gabinetes. Cartens, ¿qué apellidos son? ¿Sí? Revisa al secretario de Economía, que es ¿cómo se llama? ¿Qué apellido italiano? Italiano. Y tú empiezas a ver la gran cantidad de gente. O sea, no hay, por ejemplo, no hay apellidos Maldonado, no hay Martínez, Guzmán, no hay Lomelí. Ya no hay. Empiezas a ver. Valdría la pena hacer una reflexión del primer círculo del presidente, de qué origen son. Ve al secretario de Hacienda. ¿Quién es el secretario de Hacienda? Ve al secretario de Economía. Empiezas a ver, y no es ahorita, con Fox fue igual, con Cedillo fue igual, y entonces te empiezas a dar cuenta que todas estas gentes que se fueron a preparar al extranjero, por eso digo que no son improvisados, son gentes que están preparadas, pero con un objetivo. Indiscutiblemente que los actuales dirigentes del país, administrativos, no tienen un concepto profundo del nacionalismo y del origen histórico de nuestro país. Es decir, han olvidado, o cuando menos no se les ha enseñado en las escuelas particulares, la historia. Y creo que ahora podemos confirmarlo aún más con estos días. Por ejemplo, hoy es 20 de noviembre, es aniversario de la Revolución Mexicana, pero tan gris como todos, pero además que este día, que antes era obligado como el 21 de marzo, si cae en un día de la semana, lo celebran un día que no corresponde a la fecha histórica, y yo digo que seguramente con toda intencionalidad para olvidar las fechas que pueden ser fundamentales para el desarrollo autóctono, nacional, por más gente peligroso, nuestra, ¿no? Mi querido Samuel, lo ligamos a un proceso del Buen Fin. Donde invitamos, y entonces se pierde, quitamos la esencia histórica, y lo ligamos a una posibilidad de comercio, ¿sí? Y tú dices, oye, ¿qué está pasando en este país? Llega uno a la conclusión de que no son coincidentes, sino son premeditados. ¿Y qué es lo que importa? Sí, que la gente de México se sigue endeudando a través de todos estos procesos que te dicen, oye, pero además, bueno, pero además tampoco podemos olvidar una cosa, es decir, si no se maneja el recurso económico, es decir, si tú lo manejas, el recurso económico, empiezas a generar otras cosas. ¿Qué pasó en los problemas económicos que tuvo los Estados Unidos en los años 20, en el periodo de Roosevelt? Es decir, ¿cuál fue la mecánica para movilizar a ese país cuando estaba en quiebra totalmente? Con Caínes. Que se decía que había que puso a la gente a trabajar haciendo zanjas para tapar hoyos, atrás, ¿no? para venirlos a tapar. Es decir, sabemos bien que la moneda, que el billete no tiene ningún valor. Es decir, el dólar americano, el euro, no tiene ningún valor, ni siquiera tienen suficiente respaldo en oro como antes se decía. Sí. Entonces, ese billete lo único que genera es confianza. Si tú pones a trabajar a la gente haciendo hoyos y les pagas con billetes de papel que los pones un cerillo y lo quemas, pues con ese billete que no tiene ningún valor, va a la tienda y le dan jitomate, y le dan carne, y le dan huevos, que es lo que luego a veces falta
en el mercado nacional. Por la diaria estamos hablando, que es por la diaria. Y entiéndelo así, porque bueno, si no, entonces tú le das confianza a la gente para que trabaje y le pagas por esa confianza, algo que no tiene valor y que sí lo puede cambiar por cosas tangibles, no que algo por sí, cosas que van, y ahí desenvuelves la economía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese es el principio de la economía. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Tú tienes que dinamizar el circulante para que de esta manera se empiece a dinamizar toda la economía, pero el problema es el problema es lo que nosotros pagamos por productos y servicios es congruente con lo que se gana por el nivel de ingresos que se tiene. No, es decir, en el caso del Buen Fin, pues esos recursos van para adquisición de productos extranjeros, casi todo lo que se importa. Y entonces activamos la economía nacional. Tenemos mucho producto extranjero manufacturado aquí, pero robotizado, la manufactura robotizada, que no genera mano de obra, y entonces tienes un cúmulo de aparatos eléctricos que se tienen que mover para poder dinamizar esta economía, pero la gente no tiene para comprarlas, y entonces de nada sirve estos buenos fines, ¿no? Claro, sí. y provocativos, porque utiliza tu tarjeta, vuelves a endeudarte y sigues pagando. Y le das a ellos, oye, y llega un momento que hoy van a decir que hubo muchos millones de pesos que se manejaron, pero eso es y llega un momento en que todas las casitas de interés social que no pueden pagar se las recogen, y a dónde se va la gente y qué hacen con eso, y es una crisis que es terriblemente, que es, para dar un ejemplo de lo que está pasando en España y en otros países como Portugal, Grecia, etcétera, en donde la gente no tiene dinero para comer, no tiene dinero para pagar las deudas, los corren de sus casas, se suicidan, y entonces provoca una hecatombe, ¿no? Fíjate cómo llega eso por encima, pero ahora velo un poquito por dentro, que es también doloroso. Tú llegas en este proceso y del Buen Fin y en otros momentos, y te dicen, aquí le cuesta este producto X, y se lo vamos a bajar al 50%. ¿Qué mensaje puede recibir la sociedad? Si costaba 10,000 pesos, me lo hacen 5,000 pesos. O sea, siempre me has estado jodiendo con 5,000 pesos. Ah, caray. ¿Tú crees que el que lo está dando no gana? ¿Tú crees que el que lo movilizó para que llegara aquí no gana? ¿Tú crees que el que lo estuvo produciendo pero el consuelo que dice la gente, bueno, cuando menos pago menos de lo que me están robando, ¿no? Pero fíjate, eso es, si nosotros analizamos la parte económica así por encima, por abajo, es realmente quién está vigilando de que los productos que se venden en este país sean de precio justo, de mercado justo para la sociedad. Tú puedes tener un automóvil, tú puedes tener una computadora, tú puedes tener una casa, ¿quién controla las especulaciones? ¿Quién controla quién? ¿El país se administra por grupos o se administra como país? ¿Quién autoriza todo este tipo de cosas? A mí me queda claro, tú has viajado al extranjero, a mí me ha tocado la fortuna también de viajar, he visto diferentes sistemas, tú los has visto, y sabemos que el mercado, lo que es el mercado, que es un gran tiburón que atrapa y quiere comer a todo el mundo, ¿sí? Tienen reglas. En Estados Unidos tienen reglas. Hay proporcionalidad. Quiere decir, estás dando a entender que aquí no las tenemos. Y si no las tenemos es porque hay un organismo rector, un congreso, que entonces no sirve para nada. Pues que no están viendo qué es lo que está sucediendo al país. Ellos están preocupados en la grilla, y en cómo hacen sus alianzas y cómo promueven una ley, y la gente no lo siente, o sea, no siente la protección. Por eso, cuando hablan, la sociedad habla acerca del Congreso, pues nomás dicen, oye, ¿por qué tienen plurinominales? No alcanzan a tener todo el panorama completo, pero intuyen que aquello es una situación que nadie nos protege. Tienes un presidente que no protege. ¿Sí? Que maneja un go-kart, que se va a divertir ahí, que es una burla que se le hace a la gente, porque un presidente perder el tiempo en manejar un carrito ahí, go-karts, haciendo carreras, y con todo el aparato de seriedad y todo, ¿no? ¿Sí?
Y luego te vas al poder legislativo, no sienten la protección. Te vas al judicial y ves los resultados que sacan de burla, ¿sí? De burla. ¿Qué pasó con esta muchacha francesa, Cassés? ¿Qué pasó con las elecciones? ¿Qué pasó con todas las evidencias? Y tú dices, ¿en dónde me veo reflejado con este tipo de gobierno que tengo? Ese es un caso delicado. Por eso cuando hablas de deuda, cuando hablas del desarrollo, cuando hablas del turismo, tú dices, por ejemplo, el turismo, qué bueno que Michoacán no se ha desarrollado el turismo que tenemos en Iztapa, porque el turismo de Iztapa es concursos de hoteles españoles, que eso es como lo que nos están vendiendo. Y acá lo que quieren hacer quizás... Y por eso hay problemas en la costa michoacana, porque la gente náhuatl, la gente que tiene esa propiedad, pues no quiere vender. Los auténticos no quieren vender, no quieren ser nuevamente esclavos en su propia tierra. A lo mejor allá no tienen trabajo, pero tienen toda una tierra, tienen comida, tienen alimento y tienen la posibilidad de nadar, de bañarse en una de las zonas más ricas del Pacífico y no les cuesta. Oye, ¿no? le gritan a su gobierno, a su tata, porque ese es el concepto. Capacítame, ayúdame, yo quiero ser en mi tierra, con mis recursos, con mi forma, con mi visión. Y es lamentable ver 2 o 3 islitas ahí de cabañitas que no, pues, Michoacán no se merece eso. Michoacán tiene todo para ser pues amigos, el tiempo es muy rápido, se nos está terminando, pero solamente 2 reflexiones. Una, que efectivamente estamos en un país totalmente endeudado, con la mira perdida de los gobernantes, discutiendo todavía en el estado de Michoacán, no se sabe a ciencia cierta cuánto se debe. El actual gobernante indica que son tantos miles, 30 y tantos mil, y el que salió sigue publicitando su inocencia en esta situación. Es decir, una contradicción en 2 autoridades, no se ha sabido con claridad a dónde llegaron esos recursos, pero lo grave no es esta situación, lo grave es que todo el país está en estas mismas condiciones. No sabemos qué rumbo termine, estamos contentos realmente ya porque en forma muy particular yo estoy contento porque ya a escasos días no vamos a tener ya a Felipe Calderón de presidente, aun cuando amenaza todavía el día de mañana de complicar la vida de los michoacanos con su visita, con cientos de seguridad que nada más vienen a estorbar, que no tiene ningún beneficio y que tal vez viene a despedirse en un estado en donde su pobre actuación se lo van a reclamar permanentemente hasta que se muera. Si me permites, yo quisiera mencionar 2 o 3 cosas al auditorio, a los lectores, que es como una invitación a la reflexión. Lo de la deuda pública no tarda en desdoblarse en un golpe duro para la nación. O sea, no podemos pensar que no le debemos a nadie ni que no nos lo van a cobrar. Nos lo van a cobrar y creo que nos lo van a cobrar caro. Si piensan un poquito qué sucedió entre Luis Echeverría, López Portillo, de la Madrid, cómo se acrecentó la deuda y cuáles fueron los niveles de inflación que vivimos. No quisiéramos pensarlo tantito en que pudiéramos estar otra vez en eso, porque entonces sí creo que llegaríamos a un punto de rompimiento social muy fuerte. Esa es una reflexión. Piénsenlo, hay que ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar también para poder alzar la voz del pueblo y que esta voz le permita ser escuchada en los espacios que le corresponden. La otra cosa es que efectivamente yo no podría dejar de decirlo que México en los últimos 6 años con toda esta guerra del narcotráfico pues dejó un saldo doloroso. 60,000, 70,000 cruces, 80,000, 90,000, sí, no ese se sabe. Es como un número. No se sabe. No, yo creo que había que medir esto en términos de tristeza, de dolor, de lamento de los que se quedaron vivos.
esposas, hijos, huérfanos, madres sin sus hijos, que fue una cosa lamentable. El asesinato reciente de la expresidenta de Turicato. Y ya nomás pasan a ser números y estadísticas. No podemos vivir en un país de esa naturaleza. Debemos de reconocer que si bien es cierto hay que controlar y mantener las cosas en orden con los que manejan drogas o con la gente indebida, ¿sí? También es cierto que hay que saber hacerlo. No nomás es a pistolazos, no nomás es a golpes ni matando gente, ¿sí? Este es un par de reflexiones que yo quería hacer. Yo creo que son muy importantes. Dolorosas para México. Son muy importantes y no nos queda más que lamentar lo que ha pasado, recomendar a la gente que busquemos la forma de participar con ideas, con comentarios acerca de la problemática nacional, porque estamos llegando a un límite de no retorno. Antes, en 1900, poco antes de que se llegara a celebrar el año de 1900, ya había rumores en el país de que había una inconformidad, un descontento con el presidente Porfirio Díaz, y decían los periódicos de la época que no, eran cosas que no tenían ninguna importancia, ¿no? Y finalmente, con el asesinato de los hermanos Cerdán, pues se acelera el proceso y terminamos en una revolución. No es lo deseable para el país. No. Así que hacemos una reflexión a todos para que, pues, en la medida de nuestras posibilidades, podamos participar en la construcción de un nuevo país. Pues muchísimas gracias. Gracias y muchas, no, al contrario, Samuel, y un saludo para todo el auditorio. Buenos días.